Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El misterio del Jueves Santo es un día muy especial en la Iglesia. Al fin y al cabo, el Tríduo Pascual comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor. Y es justo en ese momento cuando termina la Cuaresma. Por eso el Jueves Santo se encuentra entre la Cuaresma que termina y el Tríduo que comienza. Y en las mañanas o antes suele celebrarse la misa crismal, en la que nosotros los sacerdotes renovamos nuestras promesas ministeriales y la Iglesia agradece el don del ministerio sacerdotal. Pero también nos hace pensar en el sacerdocio común de los fieles. Pensaba que son como dos polos que nos pueden ayudar en nuestra meditación para darle gracias a Dios por esos legados, esos regalos tan grandes que ha dejado a su Iglesia y a la humanidad, y que una vez más, cada año, meditamos para ahondar, sacar propósitos de tomarnos más en serio nuestra vocación cristiana. El Papa Benedicto XVI, recién elegido en el año 2006, hizo una meditación muy bonita sobre el sacramento del orden, recordando que el Jueves Santo es el día en que el Señor encomendó a los 12 la tarea sacerdotal de celebrar con el pan y el vino el sacramento de su cuerpo y de su sangre hasta su regreso. En alguna ocasión habla de la sinergia de la gracia divina con esos dones terrenales que representan nuestro trabajo humano, para sacar allí como fruto de esa síntesis, pues el sacramento de su cuerpo y de su sangre. En el sacramento de la Eucaristía conmemoramos un culto nuevo, que toma los ritos, toma el lugar de los ritos del Antiguo Testamento, como dice Santo Tomás también en ese canto, ¿no? Que los ritos antiguos cedan su puesto ante los ritos nuevos. Ritos antiguos como el Cordero Pascual y los demás sacrificios. Dios nos hace un don a nosotros, el don de la creación, representada en esos signos del pan y del vino. Y nosotros, colmados por este don, llegamos a ser suyos. La creación vuelve al Creador. Por eso es el mejor culto ofrecerle a Dios como regalo el don que Él mismo nos había hecho, lo que llama la dinámica del exitus reditus, ¿no? Sale de Dios, viene a nosotros y nosotros lo devolvemos. Así como cambia el culto, el rito pascual cede su puesto al sacramento de Jesucristo, también muta el sacerdocio. No es lo mismo el sacerdocio del Antiguo Testamento, pues ahora se transforma en algo nuevo. Ya no es cuestión de una descendencia, de pertenecer a una tribu, sino que es encontrarse en el misterio de Jesucristo. Ya no se trata de formar parte de la tribu de Leví, sino de ser llamado por Dios mismo. Y le damos gracias a Dios por ese llamado que cada uno ha recibido desde la eternidad. Nos eligió en Él antes de crear el mundo, dice San Pablo. Y don Álvaro, comentando sus palabras, dice que es como si primero nos diera la vocación y después hubiera creado el mundo para que pudiéramos llevar a cabo esa misión que nos había encomendado. Claro, el tiempo en Dios y en nosotros se ve de modo distinto. La epístola a los Hebreos, que es la típica epístola del sacerdocio, anuncia con entusiasmo que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, verdadero y eterno sacerdote.
Y el misterio del sacerdocio en el Nuevo Testamento consiste en que ahora es el mismo Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien lo ejerce. Dice el Papa Benedicto: Jesucristo es siempre el que hace el don y nos eleva hacia Él. Solo Él puede decir: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo te absuelvo, podemos agregar. El Jueves Santo celebramos el misterio del sacerdocio católico, que radica en el hecho de que nosotros, aunque seamos seres humanos miserables, llenos de pecado, de deficiencias, de tibieza, de falta de generosidad, en virtud del sacramento podemos hablar con su yo. En teología se dice in persona Christi. Es Cristo el que habla a través de estos pobres instrumentos que somos nosotros. Jesucristo quiere ejercer su sacerdocio por medio de nosotros, los pobres hombres. Nos conmovemos, le damos gracias a Dios, como diría San José María: saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. Lo recordamos y celebramos para que la rutina diaria no estropee algo tan grande y misterioso. Tanta berenjenal, ¿no?, de la vida cotidiana, en la varaunda, hace que de pronto a veces uno, entre las cosas urgentes, olvide las importantes. Y por eso la Iglesia, como buena madre, separa cada año ese tiempo tan especial, que son casi 100 días entre Cuaresma, Semana Santa, cincuentena pascual, para que nos centremos en lo importante. Y dentro de esos 100 días está esa Semana Mayor, en la que se pone el reflector en los misterios centrales de nuestra fe. Y el pórtico de aquello es ese cenáculo donde Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden. Necesitamos, dice el Papa, ese recuerdo específico. Necesitamos volver al momento en que Él nos impuso sus manos y nos hizo partícipes de este misterio. Hay muchos signos, la liturgia es muy rica, y específicamente la de la Semana Santa ni se diga. Y cada signo tiene un papel, una señal, un significado que nos ayuda a ahondar en la riqueza de la realidad que representan. Y en concreto podríamos pensar ahora en este rato de oración, siguiendo las enseñanzas del Papa alemán, en 2 gestos litúrgicos del sacramento del orden sacerdotal: la imposición de las manos especialmente y la unción con el óleo santo. En primer lugar, la imposición de las manos. Uno llega, se postra, y hay un momento en que el obispo consagrante pone las manos sobre la cabeza del ordenando. Un gesto antiguo, de gran tradición, significa que Jesucristo tomó posesión de mí, diciéndome: tú me perteneces. Pero con ese gesto también me dijo: tú estás bajo la protección de mis manos. Tú estás bajo la protección de mi corazón. Estamos haciendo nuestra oración, estamos contemplando a Jesucristo sacramentado, estamos dando gracias por el don de nuestra llamada, de nuestra misión. Y podemos imaginarnos cada uno en ese momento especial en que Dios le llamó. Y pues los sacerdotes pensamos también cuando Jesús, sirviéndose de aquel obispo, puso sus manos sobre las nuestras. Y renovamos ese momento y renovamos el deseo de ser muy fieles. Y escuchamos esas palabras del Señor: tú me perteneces. Pero también estás bajo mi protección, bajo la protección de mis manos, bajo la protección de mi corazón. Es una coraza, toda una armadura, como habla San Pablo, ¿no? que empieza a mencionar cada uno de esos elementos de la lucha que representan pues la fe, la oración, la penitencia, pero sobre todo la gracia de Dios es la que nos protege. Tú quedas custodiado en el hueco de mis manos y precisamente así te encuentras dentro de la inmensidad de mi amor. Qué maravilla, ¿verdad? Saber que me quieres tanto, Señor, que es tan inmenso tu amor por mí, que me has llamado,
como dicen esas canciones vocacionales tan bonitas, ¿no? Sonriendo, has dicho mi nombre, me has llamado desde la eternidad y me has dicho, permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas. Y es lo que queremos hacer ahora. Este gesto tiene pues muchas consecuencias. En primer lugar, es el mismo Señor quien impone las manos por medio del obispo que consagra. Ese momento es el punto culminante de un itinerario vocacional que comenzó con el llamado divino. Sígueme. Hay tantas historias en estos días. Estaba en otra diócesis, invitado por el obispo para preparar la misa crismal. Y me encontré con un seminarista que me contaba que 4 años de carrera. Y ayudaba a su mamá ahí con un emprendimiento familiar que era tomar fotos en las confirmaciones, y la señora tomaba las fotos y el muchacho las imprimía y al final de la ceremonia ya estaban impresas. Bueno, era un buen negocio y además de un servicio. Entonces el obispo se empezó a dar cuenta que siempre la señora iba de pueblo en pueblo y ¿usted me está siguiendo o qué? Entonces le contó que no, que era que con eso sacaba adelante la familia y además mi hijo, padre, tiene intereses en el sacerdocio. Entonces este hombre con mucho afán apostólico le dijo, dígale que hable conmigo, ¿no? Y empezaron un camino de dirección espiritual y hoy día ya el muchacho está en el seminario, ¿no? El Señor, pues cada uno tiene su historia, ¿no? Y esas historias son muy bonitas, es muy bonito escuchar esos llamados de Dios. Tal vez al inicio lo seguimos con vacilaciones, mirando hacia atrás y preguntándonos si ese era realmente nuestro camino. Me viene a la mente ese punto de Es Cristo que pasa, la homilía sobre la vocación cristiana, la primera homilía de todas en ese libro, y dice San José María, un día ábrele tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. Quizá un amigo te sugirió la posibilidad de seguir al Señor, tal vez perdiste la paz y no la recuperaste hasta que libremente, porque te dio la gana, que es la razón más sobrenatural, decidiste decirle que sí. Bueno, cada uno de nosotros en este momento puede ir recordándole al Señor ese llamado, como decía una publicidad, un curso de hace muchos años, ¿te acuerdas cuando nos conocimos, no? Revivir ese momento del encuentro. Después en la ascensión dirá Jesús que vuelvan a Galilea. Y el Papa Francisco decía, ese volver a Galilea es volver al momento de la llamada, volver al encuentro. Han pasado tantas cosas y decir, Señor, vuelvo a decirte que sí. Tal vez en algún punto del recorrido vivimos la misma experiencia de Pedro después de la pesca milagrosa, como ese temor, ese temblor santo de ver nuestra indignidad ante una grandeza tan estupenda como es pues la gracia de Dios obrando por nuestras manos. Pedro, después de la pesca milagrosa, se siente sobrecogido ante la grandeza de la tarea y ante la insuficiencia de nuestra pobre persona. Conmigo que soy tan poca cosa, hasta el punto de querer dar marcha atrás. Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. También San José María, glosando estas palabras, dice que no nos sentimos mejores que nadie y lo único que podemos es identificarnos con Pedro que dice homo peccator sum, ¿no? Soy un hombre pecador. En eso sí que nos parecemos. Pero el camino de la vocación es la unión de dos voluntades. La de Dios, que lo bonito de todo esto es que es el protagonista, que es quien toma la iniciativa y es el garante de la victoria final, y la del ser humano, al que solo se le pide la correspondencia a la gracia omnipotente de Dios. Es un sendero dramático, pues supone la aventura de la libertad, el claroscuro de la fe y los ataques del enemigo y nuestra debilidad. Por eso es bueno meditar con frecuencia en la oración que el protagonista de la historia es Dios, que nos impuso sus manos diciendo, apuesto por ti, confía en mí, y te garantizo la gracia, ¿no? Te basta la gracia, como le diría San Pablo. Meditar que el protagonismo es de Dios, que Él no pierde batallas y que nos brinda, como a los apóstoles, todos los medios para llegar a la meta. Dice el Papa Benedicto que después de esos inicios temerosos, conscientes de nuestra condición pecadora, de nuestra indignidad,
Él, Dios, con gran bondad, nos tomó de la mano, nos atrajo hacia Él y nos dijo, no temas. Qué bonita es esa palabra, cuántas veces aparece en la Sagrada Escritura. En primer lugar, con la misma Virgen, ¿no? Que también dice San Lucas que se turbó ante el saludo del ángel, ¿no? Lo escuchamos el 25 de marzo en la fiesta de la Encarnación. Y la respuesta del arcángel Gabriel es, no temas. San José María también lo contaba en su lucha espiritual, en sus comienzos de su vocación. Dice, ordinariamente ante lo sobrenatural tengo miedo, ¿no? Pues ver que Dios cuenta con él para una labor gigantesca, dice, conmigo, que soy tan poca cosa. Luego viene el no temas, soy yo, y vuelve la paz. Porque, bueno, sí, conmigo que no soy nada, pero es Dios. No temas, nos dice el Señor a nosotros en este rato de oración, en que estamos renovando nuestra disposición a ser discípulos de Cristo y que tal vez el enemigo nos haga ver que no somos dignos o que somos muy incapaces. Podemos escuchar al Señor que nos dice, yo estoy contigo, no te abandono, y tú no me abandones a mí. Tal vez en más de una ocasión a cada uno de nosotros nos pasó lo mismo que a Pedro. Pedro es tan protagonista de historias vocacionales, ¿verdad? También porque nos parecemos mucho a él. Y nos acordamos ya también en esa escena marina, cuando caminando sobre las aguas al encuentro del Señor, pues lo vio y le dijo que fuera, y el Señor le dice, ven, y empieza a caminar sobre las aguas. De repente sintió que el agua no lo sostenía. Dejó de ver a Dios, se le fue por un momento la fe, admitió la duda, ¿qué hago yo caminando sobre el agua? Y entonces sintió que el agua no lo sostenía y que estaba a punto de hundirse. Quizás tú y yo nos podemos sentir así en algún momento. El Señor puede permitir que lo experimentemos. Y como Pedro gritaremos, Señor, sálvame. Al levantarse la tempestad, ¿cómo podíamos atravesar las aguas fragorosas y espumantes del siglo y del milenio pasados? Pero entonces miramos hacia Él y Él nos aferró la mano y nos dio un nuevo peso específico, la ligereza que deriva de la fe y que nos impulsa hacia arriba. Este mismo texto lo escogió el Papa Francisco en la pandemia, no sé si recuerdes, cuando hizo ese evento en la plaza de San Pedro como cabeza del mundo, ¿no? Ya no solo de la Iglesia, representándonos ante Dios y pensando precisamente en esa tormenta también. Sálvanos que perecemos. Y el Señor pues nos hace ligeros, a pesar de el peso específico que cada uno puede aportar, que en algunos casos es grande, y nos hace ligeros y nos permite que la fe nos impulse hacia arriba. Y no solo nos levanta, sino que nos da la mano que sostiene y nos lleva. Él nos sostiene. Volvamos a fijar nuestra mirada en Él y extendamos las manos hacia Él y sintamos esas manos suyas que nos protegen, que nos abrigan, que nos cobijan, que nos llenan de gracia para cumplir su misión. Si Dios es la garantía de la fidelidad, hoy renovamos en este rato de oración el propósito de estar cerca de Él, de buscarlo, de seguirlo, de reconducirnos a Él si en algún momento nos descaminamos. En estos días recordábamos con algunas personas el momento en que San José María le recomendaba a un muchacho joven, universitario, un libro sobre la pasión de Jesús, como un gran consejo. Una muy buena lectura, la pasión de Jesús, en concreto el Padre La Palma, para los días de Semana Santa, meterse en el Via Crucis, meterse en los dolores del Señor, saber que nosotros hemos sido la causa de sus sufrimientos, querer convertirnos una vez más y decirle, ya no te quiero ofender más, Señor. Pues aquel hombre le pidió a San José María una dedicatoria. El libro está ahí en Vilatevere, cuando uno va a hacer ese tour
por la iglesia prelaticia, hay una galería, le llaman la galería de abajo, y ahí está la portada con la dedicatoria. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Luego añadió que trates a Cristo y más adelante que ames a Cristo, ¿no? El famoso beta, busques, encuentres, trates, ames. En camino dice que ojalá esté siquiera en la primera etapa, ¿no? Buscar a Cristo. Reconducirnos a Él si en algún momento nos descaminamos. Le pedimos, como los personajes del Evangelio, que nos aumente la fe. Señor, aumentanos la fe para estar siempre a tu lado. Decía el Papa, dejemos que su mano nos aferre. Así no nos hundiremos, sino que nos pondremos al servicio de la vida, que es más fuerte que la muerte, y al servicio del amor, que es más fuerte que el odio. La dinámica de la Pascua, ¿no? De la resurrección. Jesucristo, con su muerte, ha vencido el pecado, ha vencido el odio, ha vencido la muerte. Y ese es el anuncio gozoso, glorioso del domingo de resurrección. La fe en Jesús, que es el Hijo del Dios vivo, es el medio por el cual volvemos a aferrar siempre la mano de Jesús y mediante el cual Él aferra nuestra mano y nos guía. Y el Papa decía, pues él no era, pues como buen alemán, tampoco es que fuera muy sentimental ni que estuviera contando su historia personal, pero en esta ocasión abrió un poco su alma y contó una de sus oraciones preferidas. Y decía que era la petición que la liturgia pone en nuestros labios antes de la comunión. No permitas que me separe nunca de ti. O sea, que le servía de ritornello en su oración. Jamás permitas que me separe de ti. Pedimos no caer nunca fuera de la comunión con su cuerpo. No caer nunca fuera de la comunión con Cristo mismo. No caer nunca fuera del misterio eucarístico. Por eso la Eucaristía es el misterio central de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe, dice el sacerdote después de la consagración. Mysterium fidei. Este es el misterio de la fe. Y respondemos pues con ese, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahí está el secreto y por eso el Jueves Santo es casi que el centro pues de toda la liturgia de todo el año. Pedimos que Él no suelte nunca nuestra mano. No permitas que me separe de ti. Y entonces, ahí donde viene la pregunta, y esto es solamente para el sacerdote ministerial, para el padre, o nos afecta a todos los cristianos. Y es una pregunta que es muy vigente y que es muy importante en la teología. El padre, el prelado de la obra, nos ha escrito para como ayudarnos a pensar en los 500 días que hay de celebración alrededor del centenario de la fundación del Opus Dei. Y uno de los puntos que menciona para darle vueltas es la devoción que tenía San José María a los primeros cristianos, que es un poco lo mismo de hoy. O sea, la iglesia siempre ha sido unos poquitos ministros, en ese entonces 12, y centenares de laicos. Cuando Jesús sube al cielo están unos 500 ahí, 12 obispos y 480, 490 laicos. Y hoy día igual, pues los sacerdotes, los obispos son una minúscula proporción y la gran, inmensa mayoría son los laicos. Pero a veces la teología, el derecho canónico le da una importancia desproporcionada, con perdón de los canonistas, al clero, a la jerarquía, y dice, oiga, pero si los protagonistas son estos, ¿no? O sencillamente Jesús cuando llama y dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, no le dice a los 12, se lo dice a la multitud. Y por eso el Señor quiso que en el carisma del Opus Dei estuviera esa devoción a aquellos primeros. El Padre nos dice, os propongo prepararnos espiritualmente para ese momento meditando el ejemplo de los primeros cristianos, hombres y mujeres de toda condición y origen, que dieron testimonio de la fe en Jesucristo hasta transformar la sociedad. A la vuelta de 4 siglos ya el imperio se había hecho cristiano.
San José María recordaba en conversaciones que si se quiere buscar alguna comparación, la manera más fácil de entender el Opus Dei es pensar en la vida de los primeros cristianos. Ellos vivían a fondo su vocación cristiana. Buscaban seriamente la perfección a la que estaban llamados por el hecho sencillo y sublime del bautismo. No se distinguían exteriormente de los demás ciudadanos. A veces pasa que en el mundo clerical, como si hay alguien que es muy piadoso, entonces a ver cómo lo subimos al presbiterio, a ver cómo le damos un ministerio, a ver cómo lo ponemos o lo nombramos monje. No, es que estaba de una espiritualidad que hay por ahí, que monjes urbanos, o sea, como si es medio piadoso en el Transmilenio, entonces sea monje. No, señor, sea laico, sea bautizado, sea cristiano, que es lo más importante que hay en la vida, ¿no? Algunos cuantos el Señor nos llama, porque tenemos que servir, desde luego, consagrar y perdonar, pero la gran mayoría está llamado a santificar. Y es lo que quiso recordar, entre otras muchas espiritualidades, con el Opus Dei, que el bautismo, la gracia bautismal, tiene esos efectos maravillosos, el perdón del pecado original, la relación con cada una de las personas divinas, hijos del Padre, hermanos del Verbo, templos del Espíritu Santo, miembros del pueblo de Dios y sacerdotes. Sacerdocio común de los fieles. Entonces por ahí me encontré me lo estuve estudiando, un texto teológico de un teólogo pastoralista que explica cómo en los 2 primeros siglos los padres de la Iglesia, en continuidad con los escritos del Nuevo Testamento, consideraban la comunidad de los creyentes como un pueblo enteramente sacerdotal. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Pueblo de Dios. Más adelante, la historia tiene sus curiosidades. Se distinguió entre el sacerdocio general de los cristianos y el sacerdocio propio del obispo y de los presbíteros, en cuanto son ministros de la Eucaristía. Pero llegada la época medieval, el sacerdocio de los ministros ordenados absorbió tanto la consideración del sacerdocio que el sacerdocio común fue relegado prácticamente a una metáfora. Bueno, tuvo que venir Lutero a revivir, oiga, que el bautismo hace sacerdotes a los cristianos. Y bueno, empezó toda una serie de movimiento teológico y litúrgico que preparó también el Concilio Vaticano II. Y en ese movimiento entra también San José María, que habla de ser como los primeros cristianos, que habla de alma sacerdotal en los cristianos sin necesidad de recibir el sacramento. Y el Concilio Vaticano II, tanto en la Presbyterorum Ordinis, el documento del presbiterio, como en la Lumen Gentium, el documento de la Iglesia, insiste en que existe el sacramento, el sacerdocio común de los fieles. Declara que el pueblo de Dios, que es la Iglesia, es también un reino de sacerdotes mediante el bautismo. El sacerdocio común existe, y esto es una manera también de vivir el Jueves Santo, que los que hemos recibido la gracia maravillosa del sacerdocio ministerial, reavivemos la vocación y la misión y la entrega. Y que la inmensa mayoría que han recibido en el bautismo el sacerdocio común de los fieles, pues también renueven ese deseo de presentar hostias espirituales en el altar. Por eso se dice, este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, está vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, esa gotica de agua que es la humanidad que se disuelve en ese vino y que termina convertida también en la sangre del Señor, ahí pues difuminada. El sacerdocio común existe para que los fieles puedan ofrecer sacrificios espirituales, como diría San Pablo, a través de todas sus obras, incluso, Romanos 12:1, ofrecerse a sí mismos, como hostia viva, santa y grata a Dios, dando testimonio de Cristo y razón de la esperanza a quienes se la pidan. En relación con el sacerdocio ministerial, toca pues decirlo para que quede claro, el concilio, la Lumen Gentium 10, dice que la diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial es esencial, no solo de grado, no es un pasito más. Es decir, desde el punto de vista ontológico y no tanto gradualmente. Están ordenados el uno al otro
y participan, cada uno a su modo, del único sacerdocio de Cristo. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Y regresemos a la consideración del sacramento de la Eucaristía, corazón del Jueves Santo, y miremos esa distinta participación en él del sacerdocio ministerial y del sacerdocio común de los fieles. Como escribiría Joseph Ratzinger en Jesús de Nazaret, si bien podemos ver el centro del culto cristiano en la celebración de la Eucaristía, en la participación nueva cada vez en el misterio sacerdotal de Jesucristo, hay que tener siempre presente toda su magnitud. Su finalidad es atraer constantemente a cada persona y al mundo. No lo de Juan 12:32. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea elevado en la Eucaristía, atraeré a todos hacia mí. A cada persona y al mundo dentro del amor de Cristo, de modo que todos lleguen a ser junto con Él esa ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo de la que habla San Pablo a los romanos. A la Virgen Santísima, que estaría en el cenáculo detrás de la preparación de todo lo necesario para la cena pascual, uniéndose a la ofrenda de su Hijo, le pedimos que nos ayude a agradecer los dones del sacerdocio ministerial y del sacerdocio común y a ejercerlos de acuerdo con nuestra propia vocación personal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.